Buenos días con todos. Voy a esperar un minuto para poder comenzar la clase. Bien. Bien, comencemos. El tema a tratar es hipoglicemia. La hipoglicemia es, por supuesto, un trastorno metabólico en el cual podemos hablar de diferentes niveles de glucosa, ¿no? Pero el cuadro clínico es el cuadro que es el característico, ¿no? Y el cuadro clínico nos permite hablar de la llamada triada de Allen-Whipple, ¿no? La triada de Whipple, que como ven es tan antigua, en verdad sigue siendo todavía vigente, y se trata de la presencia de síntomas característicos de hipoglicemia asociados a una glucosa venosa que demuestre la hipoglicemia y en el cual se produce mejora de los síntomas al normalizar la glicemia, ¿no? Estos tres puntos son los característicos de una hipoglicemia que requiere evaluación médica, ¿no? Y estudio. Es diferente en realidad cuando tenemos un paciente diabético de uno diabético, ¿no? Pero, porque a los diabéticos, digamos, la voz de alarma salta cuando tenemos glucosas menores de 70. Este valor de 70, que nos habla de hipoglicemia en un diabético, también es útil en un no diabético, porque si al paciente con síntomas le encontramos una glucosa mayor de 70, se descarta la hipoglicemia como origen del cuadro clínico, ¿no? Y se cataloga como hipoglicemia en un paciente no diabético cuando las glucosas son menores de 55. El cuadro clínico de una hipoglicemia, entiendo que en las clases de teoría de diabetes ya lo deben haber visto, ¿no? Es muy frecuente que con, digamos, la profundidad de la hipoglicemia aparezcan determinados signos y síntomas, ¿no? Al principio, el paciente puede notar hambre o incluso dolor abdominal. Puede haber acompañamiento de síntomas de carácter simpático y parasimpático, como el dolor, la sudoración o la piel fría y húmeda acompañando a esta sudoración, sensación de cansancio, bostezos, grados diferentes de confusión, taquicardias, ¿no? Irritabilidad, inquietud o ansiedad, cefaleas, y a medida que el cuadro clínico va progresando y la hipoglicemia se va haciendo cada vez más manifiesta, aparecen mareos, visión borrosa, hormigueos y en los casos más severos, pérdida de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de disminución de la glucosa, la Asociación Americana de Diabetes nos habla de 3 niveles de hipoglicemia, en la cual el nivel 1 es solamente la glucosa menor de 70, que no necesariamente va con síntomas. El nivel 2 es la glucosa menor de 54. Acá, por supuesto, que hay síntomas adrenérgicos y neuroglicopénicos. Y el nivel 3 no se basa en los niveles de glucosa, sino sencillamente describe un evento severo
con tal grado de compromiso de conciencia que requiere una asistencia de un tercero, ¿no? Es decir, esta hipoglicemia que se cataloga como nivel 3 o hipoglicemia severa podría darse aún con glucosas de 69 o de 63, eso en realidad no importa, ¿no? Lo interesante aquí es que requiera de la ayuda de una tercera persona para salir del cuadro clínico, ¿no? En diabetes, y esta no es clase de hipoglicemia en diabetes en realidad, pero es importante y es imposible no tocar el tema de hipoglicemia en diabetes, siendo que el seminario es de hipoglicemia, ¿no? En diabetes, como insisto, la glicemia es menor de 70 y es importante reconocer a los pacientes que presentan hipoglicemia porque en realidad es un cuadro que se asocia a mayor mortalidad del que los presenta, ¿no? Es un marcador también de una enfermedad severa subyacente. De hecho, en los diabéticos se describe esta death in bed, ¿no? O muerte en el lecho, especialmente en los tipo 1, porque las hipoglicemias pueden generar arritmias ventriculares severas, ¿no? Que asociados a una neuropatía autonómica pueden determinar muerte súbita. Estas mismas hipoglicemias en diabéticos se pueden presentar cuando los diabéticos reciben corticoides y bruscamente se suspenden, ¿no? Entran en una suerte de insuficiencia adrenal relativa que se puede asociar a una hipoglicemia, ¿no? Y obviamente transformarse de una hipoglicemia vulgar en una hipoglicemia severa, siendo que ya no están teniendo el aporte corticoideo externo, ¿no? Cuando se reduce la ingesta bruscamente o el paciente está sometido a vómitos, por supuesto, tendrá mayor riesgo de tener hipoglicemia. Incluso cuando hay un timing que no es el correcto entre la aplicación de la insulina y la ingesta de alimentos. O cuando los pacientes comienzan a reportar síntomas, a veces los pacientes son muy ansiosos y reportan síntomas excesivos y entonces uno no puede interpretar correctamente el cuadro clínico y hace correcciones de tratamiento que no son las que verdaderamente el paciente necesita, ¿no? Puede uno ser muy agresivo en el tratamiento y dar lugar a hipoglicemias de carácter diatrógeno, ¿no? Este cuadrito lo traje a colación porque el estudio BAT, que es un estudio en veteranos de diabetes, ¿no? Identificó que la hipoglicemia es un predictor de muerte cardiovascular, ¿no? Incluso, miren, el nivel de HDL bueno, obviamente es protector frente a muerte cardiovascular. Una hemoglobina glicosilada, mientras más normal sea, menor asociación a muerte cardiovascular. La edad, por supuesto que sí se relaciona, eventos previos cardiovasculares, evidentemente, y la hipoglicemia, el mayor de todos, ¿no? Mayor predictor de muerte cardiovascular. Sea uno diabético o no diabético, la respuesta a los niveles glicémicos es bastante similar, ¿no? Existen respuestas neuroendocrinas a la hipoglicemia. Y frente a una hipoglicemia que se desencadena, lo primero que ocurre es la disminución de insulina, ¿no? En ese momento, cuando las glucosas incluso no son menores ni siquiera de 70, sino que las glucosas van cayendo a menos de 83, se detiene la producción de insulina, ¿no? Y cuando la glucosa cae a menos de 68, se incrementa la producción de glucagón, ¿no? Entonces vamos a tener, por supuesto, la elevación de los niveles de glucosa generados por glucagón y la reducción del uso de glucosa a nivel periférico, ¿no? Lamentablemente, en los diabéticos tipo 1, ambas respuestas están perdidas, ¿no? El hecho de que disminuya la insulina de por sí, ya decíamos, disminuye el uso de glucosa en órganos periféricos, pero a la vez favorece los efectos gluconeogénicos, ¿no? Que son procesos predominantemente hepáticos, pero no solamente hepáticos, ¿no? Hay también el riñón que nos va a tener la chance de producir gluconeogénesis, y también el riñón disminuye la acción a nivel del riñón de la insulinasa, ¿no? O sea, hay, mejor dicho, aumenta la acción de la insulinasa, por lo cual hay una mayor eliminación de la acción insulínica, ¿no? A nivel renal. Posteriormente, al seguir la disminución, se estimula a nivel del sistema nervioso central la generación de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Se genera la hormona de crecimiento,
Y a nivel adrenal, tanto en la corteza como en la médula, se generan las hormonas contrarreguladoras conocidas, ¿no? El cortisol y las catecolaminas. Esto va a dar lugar a que haya una mayor liberación de adrenalina y también de noradrenalina, ¿no? Y estas van a tener ese efecto gluconeogénico, ¿no? En donde se va a liberar de los órganos finales, se van a liberar lo necesario para que se produzca gluconeogénesis, ¿no? Es decir, de la grasa se va a liberar glicerol, de los músculos se va a liberar aminoácidos y lactatos, que van a viajar al hígado y van a presentar, van a ser utilizados como gluconeogénesis, ¿no? También a nivel cerebral va a haber un estímulo sobre el sistema nervioso central, ¿no? Y este estímulo del sistema nervioso central va a actuar favoreciendo la síntesis de catecolaminas periféricas, va a estimular las respuestas neuroglicopénicas, ¿no? Como puede ser la sudoración, la sensación de hambre, las palpitaciones, el tremor, ¿no? Y todo esto va a generar además cambios conductuales, ¿no? En donde se va a aumentar la ingesta de alimentos, ¿no? A su vez, va a disminuirse el uso de glucosa en órganos periféricos, llámese grasa, músculo, en razón de la menor acción insulínica, y va a disminuirse también el clearance de glucosa a nivel renal, ¿no? Procurando que la glucosuria se detenga, ¿no? Claro, si la glucosa sigue disminuyendo a menos de 55, entonces empieza el deterioro neurológico, ¿no? Y este deterioro neurológico puede llegar incluso a la muerte neuronal cuando la glucosa es menor de 18. De modo que tenemos una respuesta hormonal que es progresiva en razón de la disminución de las glucosas, ¿no? Ya habíamos comentado lo que ocurre primero, a continuación el estímulo en órganos más distales, ¿no? Cerebral, adrenal, ¿no? La acción de catecolaminas sobre órganos periféricos también, preservando el GLUT1, que es el receptor de glucosa a nivel cerebral, ¿no? Y más bien actuando sobre los receptores GLUT2, que son los órganos que se encuentran en músculo, en grasa, en riñones, ¿no? A niveles más disminuidos, vamos a tener ya conductas de defensa que ya habíamos mencionado, consiste pues, en ese apetito desmesurado, ¿no? Síntomas adrenérgicos como las palpitaciones, la taquicardia, los temblores, y en posterior los síntomas ya severos de neuroglicopenia, en donde lamentablemente el compromiso de conciencia se pierde y entonces el paciente requiere una ayuda externa, ¿no? A pesar de que el cerebro ocupa un muy poco porcentaje del peso corporal, ya vemos que apenas es el 2% del peso corporal, en realidad su uso de glucosa es casi el cuarto del total que se mantiene circulante, ¿no? Y esto es lógicamente producido por el alto consumo de energía a nivel neuronal, ¿no? Existe, debido a esta gran dependencia del cerebro de glucosa, existe una regulación neuroendocrina que es, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No me escuchan? Sí, se lo he escuchado, claro. Creo Sí, que... se le escucha. Ya, perdón. Está bien, continuamos. Bueno, entonces les decía que existe una regulación neuroendocrina que es muy estrecha, ¿no? Una relación entre los péptidos intestinales y el cerebro que se basa, la justificación de esto es eso, ¿no? Es la gran dependencia de la ingesta calórica para la función cerebral, ¿no? A nivel de las neuronas existen diferentes receptores para glucosa, ¿no? Como ven, en las propias neuronas existen los GLUT1, que eran lo que les estaba mencionando, que estos receptores no son afectados por los cambios frente a la neuroglicopenia. Obviamente el cerebro busca preservar su consumo. Hay otros que son los GLUT3,
¿no? Que se encuentran más bien en las células de la glía, ¿no? Estos receptores MST que les he puesto acá son los transportadores de monocarboxilato, ¿no? Hay diferentes sustancias monocarboxílicas en nuestro cuerpo, el lactato es uno de ellos. Sepamos que el lactato es también una fuente de energía a nivel celular, ¿no? Y especialmente a nivel de glía, ¿no? En las neuronas hay también estos receptores de monocarboxilato que nos ayudan a mantener funcionamiento en etapas de ayuno, ¿no? Hay trastornos pediátricos genéticos en donde hay alteración de estos receptores, de estos transportadores, y no se puede utilizar el lactato como forma de energía, y estos bebés pueden tener muertes súbitas justamente porque en los periodos de ayuno no hay glucosa y se supone que deberíamos comenzar a utilizar lactato y no tienen la capacidad para utilizarlo, ¿no? El daño cerebral va, digamos, desde el cerebro más moderno al cerebro primitivo, ¿no? Es decir, desde la zona cortical hasta la zona mielencefálica, que es el bulbo raquídeo, ¿no? Inicialmente vemos cambios a nivel cortical que se traducen con conductas como la sudoración, la salivación, la relajación muscular y los temblores. Cuando estamos en este cuadro clínico, es la corteza la que está siendo afectada, ¿no? Cuando más bien el daño es un poco más profundo, lo que observamos en el paciente son movimientos primitivos, ¿no? Ya no hay la agitación psicomotriz, que es como con lo último que nos brinda la respuesta cortical, ¿no? Sino más bien comenzamos ya, la pérdida de conciencia está presente y el sujeto comienza a presentar solo movimientos primitivos, ¿no? Como de succión, de prensión, ¿no? Hay una inquietud motora que uno la aprecia y parece como una convulsión, pero en realidad no lo es, ¿no? No hay una hipertonía con movimientos clónicos, ¿no? Hay tan solamente una inquietud motora, puede transformarse, por supuesto, en convulsiones, ¿no? Y la liberación del hipotálamo genera que haya midriasis, ¿no? Pero todavía con respuesta a la luz, ¿no? El rostro puede lucir enrojecido. Una vez que desaparecen estos síntomas motores, incluidas las convulsiones, persiste la hipoglicemia, se compromete un cerebro más profundo a nivel de tubérculos y pedúnculos, y en este caso ya los pacientes ya no tienen ya esta hiperactividad, sino más bien solamente muestran una hipertonía y un cambio en la posición, ¿no? Las las extremidades superiores se extienden, el tronco, las extremidades inferiores se extienden, perdón, y las superiores se flexionan, ¿no? Es como un movimiento de hipertonía parecido al que surge cuando hay esto del tétanos, ¿no? Espasmos de torsión, se pierde reflejo de Babinski, ¿no? Y si la hipoglicemia continúa, ya caemos en daño a nivel de cerebelo y protuberancia, ¿no? En donde la flexión comienza otra vez a ocurrir, pero ya más bien por momentos, en forma periódica, hasta que se traduce en una hiperextensión, ¿no? Rotación de la cabeza, el paciente está, digamos, totalmente contracturado, ¿no? Parece como un cuadro de estos cuadros de terror, ¿no? Y finalmente, el trastorno es a nivel respiratorio, ¿no? En el bulbo raquídeo, que es el centro de control de la respiración, aparecen irregularidades en el patrón respiratorio, irregularidades también en la frecuencia cardíaca, la sudoración acuosa, el control de temperatura también se pierde, el reflejo corneal está perdido y finalmente llega la muerte, ¿no? Entonces, esta cosa tan terrible puede ocurrir tanto en un paciente diabético como en un no diabético. Obviamente los diabéticos están mucho más expuestos. Recuerdo con pesar realmente el caso de un paciente en el hospital, no estaba en endocrinología, pero sí era un paciente hospitalizado, un odontólogo, que tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no? Y entonces, claro, no tenía un compromiso de conciencia tan bueno, ¿no? Hablaba así farfullante, en fin, y se ve que las enfermeras interpretaron insulina rápida por insulina cristalina, no, por insulina lenta, ¿no? Entonces pusieron la dosis que era de insulina lenta como insulina rápida.
¿no? Y el paciente entró en una hipoglicemia severa que fue interpretada como un accidente cerebrovascular que se había reinstalado, ¿no? Y a nadie se le ocurrió medir la glucosa, ¿no? Entonces el paciente llegó a un estatus en el cual la neuroglicopenia fue irreversible, ¿no? Cuando recién se cayó en cuenta de la hipoglicemia ya no había chances de mejora, ¿no? Y el paciente quedó en estado vegetativo y estuvo lógicamente sometido al hospital a un juicio, ¿no? Por la familia. Finalmente, tras 9 meses, algo así, falleció el paciente, ¿no? Durante todo ese tiempo estuvo hospitalizado, una tragedia solamente por este error, ¿no? Entonces, hay síntomas que son autonómicos y síntomas que son neuroligopénicos. Los autonómicos, dependientes tanto de la adrenalina como de la acetilcolina, ¿no? Entonces, de la adrenalina tenemos la ansiedad, las palpitaciones, el temblor, la irritabilidad. Si ustedes se acuerdan, es como una crisis de feocromocitoma, ¿no? Parecida, ¿no? Y están los síntomas colinérgicos como la sudoración, el hambre, la sequedad de boca, la palidez, la midriasis. Entre los síntomas neuroglicopénicos tenemos que son, ya vemos cuando el grado de severidad es mayor, cambios, ¿no? Conductuales, disartria, ataxia, parestesia, todo lo que ya sabemos que tiene una base en la afectación neurológica, ¿no? Estupor, confusión, con somnolencia, síncope, en fin. Obviamente todo esto, incluido el coma, en relación a la severidad del cuadro hipoglicémico. La hipoglicemia no solamente afecta al sistema nervioso central, también afecta al sistema cardiovascular. Sabemos que la glucosa es vital para el miocardio, ¿no? Y sabemos que con la generación de hipoglicemia va a haber un estímulo simpático que va a trabajar sobre el corazón, generando anomalías del ritmo cardíaco, alterando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se va a producir también cambios hemodinámicos, donde va a haber un aumento en la sobrecarga, en la carga de trabajo del corazón, aumento en la contractilidad, aumento del gasto cardíaco, todo esto en respuesta al estímulo adrenérgico. Pero no solamente se va a generar esta situación, ¿no? También se van a generar mediadores inflamatorios, ¿no? Va a haber trastornos de la coagulación sanguínea y disfunción a nivel endotelial, ¿no? Lo que ocurre a nivel cardíaco, a medida que se profundiza más la hipoglicemia, va a haber una depresión del sistema de conducción. Y es frecuente que tengamos cambios del QT, como elevación del QT, depresión del ST también, ¿no? Trastornos del ritmo, como les menciono, y las extrasistoles pueden ser supraventriculares o pueden haber extrasistoles y arritmias ventriculares malignas, ¿no? Cuando hablamos de las hipoglicemias en pacientes no diabéticos, debemos procurar hacer la diferenciación entre el paciente con hipoglicemia que sea un paciente sano o un paciente enfermo. A pesar de que suena ilógico hablar de un paciente sano, es útil el enfrentar al paciente con hipoglicemia para identificar si tiene un trastorno previo o aparentemente está todo bien y sin embargo cursa con la hipoglicemia. Cuando se trata de un paciente que tiene una enfermedad subyacente, la hipoglicemia es lógicamente un marcador de la severidad de esa enfermedad subyacente, ¿no? Llámese, por ejemplo, el alcoholismo. Evidentemente, pacientes alcohólicos que generan hipoglicemia es porque tienen un daño hepático marcado, ¿no? O si tenemos claramente una cirrosis, pues el hecho de tener una cirrosis con hipoglicemia nos habla de un Child C, por lo menos, ¿no? La insuficiencia renal, evidentemente, puede ir de la mano con hipoglicemias cuando el paciente está desnutrido. No hay gluconeogénesis a nivel renal, como ya les he mencionado, no hay insulinasa renal tampoco. Entonces, las concentraciones de insulina son persistentes y encima no hay ayuda para el hígado para producir glucosa, ¿no? Las insuficiencias cardíacas pueden llegar a situaciones en las cuales se produce hipoglicemia solamente por insuficiencia cardíaca en estadios terminales, ¿no? Donde hay afectación también del hígado por la llamada cirrosis cardíaca. Los pacientes en nutrición parenteral con insulinoterapia obviamente también están expuestos a hipoglicemias, ¿no? La sepsis, en las situaciones en las que hay
un deterioro multisistémico, puede llegar a presentar hipoglicemia el paciente cuando hay inanición prolongada, por supuesto, o la paciente o el paciente tienen anorexia nervosa. Las situaciones en las cuales se disminuyen las contrarreguladoras, llámese los hipopituitarismos, donde tenemos insuficiencia adrenal o insuficiencia hipofisiaria general, la diabetes tipo 1, por supuesto. Cuando se retira un feocromocitoma, puede dar lugar también a hipoglicemias, ¿no? Obviamente ya no tenemos este estímulo simpático persistente, ¿no? Entonces el paciente puede cursar con hipoglicemias, así como puede cursar con hipotensión, y ambas son situaciones que obligan a un paciente con feocromocitoma en el postquirúrgico a pasar a cuidados intensivos para un monitoreo más estricto en las primeras 48 horas. Lesiones tumorales pueden asociarse a hipoglicemias. Los tumores sarcomatosos son frecuentemente asientos de hipoglicemias por consumo, ¿no? Está la magnitud de la masa tumoral que producen hipoglicemias en los pacientes, ¿no? Evidentemente, si hay lesión a nivel de hígado, vamos a tener una disminución del sustrato para producir gluconeogénesis. Los carcinoides también son tumores que pueden favorecer hipoglicemias, más aún si producen somatostatina, ¿no? Lesiones muy grandes, ¿no? de amplia diseminación, pueden también producir hipoglicemias. Los tumores productores de IGF-2, por su conducta similar al de la insulina, recuerden que el receptor de IGF-2 es muy similar al receptor de insulina. A veces puede unirse este IGF-2 no solamente a su propio receptor, sino al receptor de insulina y producir hipoglicemias, ¿no? El uso de quelantes que disminuyan la absorción de nutrientes también puede asociarse a hipoglicemias, ¿no? Claro, identificar cuál es la enfermedad de fondo, pues obviamente nos va a permitir dar el tratamiento más apropiado, ¿no? Y como es de esperarse, mientras hay el estudio pertinente, pues hay que aportar glucosa de manera continua al paciente, ¿no? Cuando estamos ante un paciente, entre comillas, sano, ¿no? Y desencadena hipoglicemia, lo que tenemos que pensar es que hay un factor que está produciendo que esta glucosa se disminuya, ¿no? La única hormona que produce hipoglicemia en condiciones fisiológicas es la insulina, ¿no? Y los tumores productores de insulina, por supuesto, son de las primeras causas de hipoglicemia en personas que, por otro lado, están sanos, ¿no? Hay enfermedades funcionales de la célula beta, como la hipoglicemia pancreatogénica no insulinoma, ¿no? Que es la llamada nesidioblastosis, ¿no? O sea, no hay un tumor productor de insulina, pero hay una mayor producción de insulina a nivel de las células beta, ¿no? Y hay una proliferación de los conductos, de los conductos pancreáticos, y hay un aumento de los islotes, ¿no? De los islotes de Langerhans. También existe la hipoglicemia autoinmune, ¿no? En la hipoglicemia autoinmune lo que ocurre son anticuerpos contra insulina, ¿no? Y entonces uno dice, pero si hay anticuerpos contra insulina debería haber diabetes, y es cierto, hay diabetes, ¿no? Pero también hay liberación de la unión de los anticuerpos con la insulina, y entonces cuando se libera, la insulina libre es la que produce la hipoglicemia. Evidentemente podríamos tener una hipoglicemia accidental, ¿no? En donde el paciente se equivocó y tomó pastillas para insulinos secretagogos, ¿no? Se equivocó y tomó sulfonilureas, o facticia, ¿no? En donde adrede se puede usar, o hipoglicemia por fármacos, ¿no? Que es más o menos lo mismo, pero hay otros fármacos también que puedan producir hipoglicemia, o hipoglicemias post-bypass gástrico, ¿no? En el bypass gástrico se produce una suerte de rápido paso, ¿no? Por esta cirugía a nivel gástrico, y entonces hay un paso rápido, no hay un vaciamiento lento, por lo cual se generan una serie de sustancias para poder realizar la absorción, pero no se llega a absorber la cantidad suficiente, y entonces se libera insulina y puede provocarse hipoglicemias porque no tenemos la suficiente absorción de nutrientes, ¿no? Un capítulo aparte merece la hipoglicemia en infancia, ¿no? La hipoglicemia en la infancia es el trastorno metabólico más común, y ocurre porque mientras más pequeñitos son los nenes, pues hay un mayor requerimiento de glucosa, ¿no?
se sabe que el ciclo de alimentación-ayuno en los niños muy pequeños es muy rápido, ¿no? Existe una primera fase posabsortiva que ocurre inmediatamente después de la ingesta, ¿no? Donde se secreta insulina y la lipólisis se bloquea, ¿no? Después, cuando pasa el momento después de la absorción, ocurre una glucogenólisis hepática, ¿no? O sea, la glucosa se mantiene a costa de la ruptura del glucógeno que hace el hígado y libera glucosa. Miren, ya entre las 2 y 6 horas después del alimento, comienza el fenómeno de gluconeogénesis. O sea, tal es el grado de requerimiento de glucosa de los bebés que en realidad el fenómeno gluconeogénico surge muy prontamente, ¿no? Y se libera, ya sabemos, ¿no? Desde todos los órganos blancos, ¿no? Grasa, músculo, riñones, todos ellos liberan sustancias que finalmente pueden ser utilizadas a nivel de hígado para formar glucosa, ¿no? Después de las 6 horas ya se considera ayuno prolongado para un bebé, ¿no? Y la gluconeogénesis está pues exacerbada, ¿no? Donde los ácidos grasos se transforman en cuerpos cetónicos prontamente. La fase 5, denominada inanición prolongada, en esta situación ya disminuye la gluconeogénesis porque en realidad no hay ya sustratos y las necesidades energéticas solamente se satisfacen por oxidación de los ácidos grasos, o sea, uso de ácidos grasos para formar acetil-CoA o por los cuerpos cetónicos, ¿no? Hay múltiples patologías que pueden presentarse en los bebés, ¿no? Y que se asocian a hipoglicemias, ¿no? Hay una hipoglicemia llamada hipoglicemia cetóxica benigna de la infancia, ¿no? En la que prontamente se realiza este paso a cuerpos cetónicos, pero también hay alteraciones metabólicas que dan lugar a hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, la glucogenosis o la galactosemia, ¿no? La intolerancia a la fructosa, ¿no? Fíjense, la galactosemia surge después de la ingesta de leche, ¿no? Porque no hay la chance de utilizar, ¿no? La glucosa procedente, ¿no? O sea, la galactosa, mejor dicho, ¿no? O la intolerancia a la fructosa, tras la ingesta de frutas se produce la hipoglicemia, ¿no? Porque no se puede metabolizar la fructosa. Hay trastornos en el metabolismo de aminoácidos también, ¿no? Todos ellos carácter genético, ¿no? En el metabolismo de ácidos grasos, si hay defectos de la beta oxidación, defectos de la carnitina. Recordemos que estamos hablando que en el ayuno se utiliza la beta oxidación de los ácidos grasos para obtener energía, ¿no? En estos bebés que tienen este tipo de trastorno no existe la chance de utilizar ácidos grasos y entonces llega el momento del ayuno prolongado durante el sueño y no hay posibilidades de uso y en esos casos se puede asociar a muertes súbitas, ¿no? Si no se identifica el cuadro clínico, puede haber muerte en la cuna, que le llaman, ¿no? En gran cantidad de estos casos se ha identificado que son este tipo de efectos metabólicos, ¿no? Y acá el tratamiento es dar carbohidratos de absorción lenta, ¿no? Para que el bebé no esté en una situación de ayuno prolongado, ¿no? Se les brinda maicena cruda, ¿no? Para que se produzca este ayuno, para que no se produzca el ayuno, ¿no? Y el almidón de la maicena, al estar cruda, tiene un tiempo de absorción más lento, entonces ayuda a que estos nenes no se expongan a la hipoglicemia, no se expongan a riesgo, ¿no? Evidentemente, si hay enfermedades hepáticas como la hepatitis crónica, ¿no? La deficiencia de hormonas contrarreguladoras, el mayor consumo de glucosa a nivel periférico, como en los casos de hiperinsulinismo. Aquí importante recordar que los hijos de madres diabéticas ya intraútero generan una mayor cantidad de insulina, ¿no? Porque están expuestos, desde el intraútero, están expuestos a un mayor tenor de glucosas, ¿no? Entonces, como no son diabéticos, generan un hiperinsulinismo y cuando nacen, ese hiperinsulinismo se pone en evidencia y pueden hacer hipoglicemias al nacer, ¿no? Alteraciones en el transporte, cuando hay déficit, por ejemplo, de GLUT1, ¿no? Ya se llama, el GLUT1 está a nivel cerebral, ¿no? Si hay déficit en estos GLUT, en verdad los bebés pueden hacer cuadros clínicos de hipoglicemia sin que tengan hipoglicemia sistémica, ¿no?
Bueno, puede haber sobreedificación de fármacos, por supuesto, o intoxicaciones. Este síndrome de Munchausen, que lo ven acá bien chiquitito por poderes todavía, es cuando los padres fingen una enfermedad en los hijos para obtener el poder sobre el bebé, ¿no? Sobre los niños, ¿no? Generalmente se da en cuadros así cuando hay líos judiciales, este tipo de cosas. No solamente se da en niños, se da también en adultos generalmente dependientes, ¿no? Donde los familiares, por ejemplo, quieren una herencia, qué sé yo, y dicen, no, esta familiar lo cuida mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha desarrollado la hipoglicemia y en realidad ha sido todo generado por una conducta, digamos, delincuencial, ¿no? De brindarle al paciente una sustancia, por ejemplo, que ha generado la hipoglicemia, ¿no? Algunos signos clínicos relacionados con hipoglicemia, por ejemplo, en los niños, talla baja, ¿no? La talla baja puede identificar a pacientes con hipopituitarismo o en donde solamente haya deficiencia de hormona de crecimiento. Falta de medro, que significa falta de desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir el desarrollo? Es el desarrollo intelectual, ¿no? El desarrollo en general. Por ejemplo, en las metabolopatías, las que acabamos de ver, ¿no? Donde hay trastorno del metabolismo de carbohidratos, de los ácidos orgánicos o de los aminoácidos. Taquipnea, en las metabolopatías con acidosis, obviamente, si cursan con acidosis, el patrón respiratorio va a ser acidótico, ¿no? En malformaciones mediofaciales, como labio leporino, paladar hendido, puede identificar a pacientes con hipopituitarismo, ¿no? Las lesiones de línea media pueden ir con aplasia de la hipófisis o una hipófisis muy pequeñita, ¿no? Donde haya deficiencia de diferentes hormonas, ¿no? El nistagmus o la ceguera con atrofia óptica puede también ir de la mano con cuadros clínicos de lesión de pituitaria, ¿no? Cuando hay microcefalia con criptorquidia, también pensar que hay hipopituitarismo o que hay deficiencia de hormona de crecimiento o que hay deficiencia de gonadotropos, ¿no? Si hay hiperpigmentación, dolor abdominal, anorexia, eso ya no lo conocemos, es un cuadro que sugiere insuficiencia adrenal, no solamente en los adultos, también en los niños, es el cuadro clínico similar. La macroglosia con macrosomía nos habla de síndromes genéticos como el Beck-Wiedemann, ¿no? La hepatomegalia habla de glucogenosis en los niños, los genitales ambiguos de hiperplasias adrenales congénitas, ¿no? Donde hay mayor, en una niña hay un déficit de esta 21-hidroxilasa, entonces hay un predominio de la cantidad de andrógenos circulantes que intrauterinamente va a dar lugar a la exposición de los genitales a mayor tenor de testosterona, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener genitales que no son los normales, ¿no? Frente a una hipoglicemia, es importante que tomemos en cuenta la llamada muestra crítica, ¿no? Si tenemos una hipoglicemia, lo que tenemos que tener presente es que es el momento ideal para verificar qué trastorno es el subyacente, ¿no? Qué trastorno hormonal es el que está de por medio. Entonces, en el momento en que verificamos la hipoglicemia, tenemos que medir, lógicamente, la glucosa, pero también mediremos la insulina y el péptido C, la presencia de cuerpos cetónicos, el dosaje de sulfonilureas, por la posibilidad de ingesta exógena, los niveles de contrarreguladoras y los anticuerpos antiinsulina, ¿no? Además, en niños, pensando en estos trastornos genéticos que hemos hablado o trastornos del metabolismo, en el examen de orina pediremos cuerpos cetónicos, sustancias reductoras, ácidos orgánicos. También sería bueno que hagamos un análisis de gases arteriales para identificar acidosis y en casos serios en los que no se corrobora la hipoglicemia, pero hay un cuadro clínico de hipoglicemia, pensar en el déficit de GLUT1 nos obliga a hacer el dosaje en líquido cefalorraquídeo. En nuestro medio no lo hacemos, ¿no? No se mira GLUT1 en líquido cefalorraquídeo. Tampoco hacemos de continuo el dosaje de anticuerpos antiinsulina, porque es bastante costoso, lo dejamos como un examen, digamos, final, ¿no? Frente a una hipoglicemia en la cual no encontramos lesión estructural, donde se asume que hay hiperinsulinismo, y tampoco hacemos el dosaje de sulfonilureas, porque tampoco los laboratorios en nuestro medio no lo realizan, ¿no? Para los niños, principalmente, ¿no? A buscar frente a una clínica evidente de hipoglicemia, deberemos determinar en sangre la presencia de glucosa y cuerpos cetónicos, ¿no? Recordar que los cuerpos cetónicos se producen cuando hay escasez de insulina, ¿no? Si hay escasez de insulina, el cuerpo comienza a formar, a echar mano de los combustibles, ¿no?
Y entonces los ácidos grasos van a dar lugar a estos cuerpos cetónicos. Pero si no hay cuerpos cetónicos, entonces sí deberíamos de pensar que hay una mayor cantidad de insulina circulante, ¿no? Frente al cuadro clínico entonces de hipoglicemia, determinamos la glucosa y los cuerpos cetónicos. ¿Y qué pasa si es que tenemos normoglucemia e hipercetosis, ¿no? Pero tenemos un cuadro clínico de hipoglicemia, entonces probablemente los bebés tengan daño de las vías que son de utilización de estos cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, si no se puede utilizar los cuerpos cetónicos, se cae claramente en un cuadro de hipoglicemia. Hay cuerpos cetónicos, pero la glucosa no necesariamente está alterada y estos cuerpos cetónicos son los responsables del cuadro clínico. Si en cambio está normal la glucosa, normal los cuerpos cetónicos, pero hay un cuadro clínico de hipoglicemia, podríamos pensar en el déficit de GLUT1 y ahí haremos lo que habíamos comentado, ¿no? En otros países haríamos el dosaje de GLUT1 en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si tenemos una clínica evidente de hipoglicemia y corroboramos la hipoglicemia, entonces identificaremos si hay cetosis o no. Y si hay cetosis, significa que no es la insulina la que está alterada. Entonces pensaremos, ¿es una hipoglicemia idiopática, o sea, la benigna de la infancia, o será por trastorno metabólico, estos trastornos metabólicos de aminoaciduria, de glucogenogénesis alterada, ¿no? De glucogenólisis, perdón, alterada, o hay un defecto de contrarregulación. O si es una hipoglicemia y no hay cuerpos cetónicos, entonces claramente, estamos pensando que hay un hiperinsulinismo, o en su defecto, si no hay el hiperinsulinismo, un defecto de la beta-oxidación, ¿no? Que no da lugar a cuerpos cetónicos. En una sospecha de hipoglicemia, ¿no? En donde no hemos podido identificar la hipoglicemia verdaderamente, lo que hacemos es someter al paciente al test de ayuno, ¿no? El test de ayuno de 72 horas es el gold estándar para el estudio de hipoglicemia, ¿no? Y en este test de ayuno lo que se tiene que hacer es explicar al paciente por qué lo vamos a someter al test de ayuno, ¿no? En realidad el paciente ya trae el cuadro clínico, pero no hemos podido demostrar la hipoglicemia, ¿no? Y ¿qué hacemos entonces? Coordinamos, claro, con enfermería, ¿no? Normalmente lo hacemos hospitalizado al paciente, se coordina con el laboratorio para el rápido procesamiento de las muestras, se registra la hora de inicio del ayuno y se toman las muestras basales, ¿no? Todas las hormonas contrarreguladoras, insulina, péptido C, glucosa, todas basales. Y después se suspende el aporte de alimentos solamente, el agua no está restringida. Se le deja al paciente con una vía periférica, ¿no? Por la posibilidad de instalar glucosa bruscamente, ¿no? Y se mide inicialmente cada 2 horas la glucosa, las primeras 2 horas, luego cada 3 horas, cada 3 horas por 6 horas más, y después cada 6 horas, y así se queda cada 6 horas hasta completar las 72. En realidad el test se detiene cuando la glucosa cae, ¿no? Si la glucosa cae o hay síntomas de hipoglicemia, se toma una glucosa en vena, ¿no? Porque hasta aquí estábamos con hemoglucotés, ¿no? Solo glucosa capilar. Pero si confirmamos que la glucosa está menor de 45, en ese momento tomamos la muestra crítica y después de la muestra crítica, donde ya hemos dosado todo lo que tenemos que dosar, administramos idealmente glucagón, ¿no? Que el glucagón es una contrarreguladora muy veloz, muy útil, pero que no la contamos nosotros en nuestro medio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que vemos la muestra crítica y le ponemos destroza al 33 y si el paciente todavía está despierto, pues le decimos, mire, coma, ¿no? Si se completaron las 72 horas y no se comprueba hipoglicemia, igualmente se pone el glucagón, ¿no? Y se mide las glucosas hasta los 30 minutos después de la administración. ¿Y cómo se interpreta este test? ¿No? Normalmente las personas, no hay síntomas, por supuesto, de hipoglicemia, las glucosas son mayores de 55 y la insulina en ayunas pues está bajita con el péptido C bajito, ¿no? Si se trata de un insulinoma o un hiperinsulinismo no insulinoma, o sea, hiperinsulinismo pancreatógeno, no insulinoma, va a tener síntomas de hipoglicemia, la glucosa va a estar baja, y cuando hacemos el dosaje, la insulina va a estar alta, el péptido C también va a estar alto. O sea, la cetonemia capilar, como hay insulina en exceso, no va a estar presente en los cuerpos cetónicos, ¿no?
También lo podemos hacer la acetonuria, ¿no? Que eso sí es más fácil. Nosotros no tenemos exámenes para ver las acetonas en sangre tan rápidamente. Los anticuerpos antiinsulina, por supuesto, van a estar ausentes y no le dosamos el hipoglicemiante oral y no va a haber dosaje de hipoglicemiante oral evidenciado, ¿no? También cuando tenemos la hipoglicemia, el hiperinsulinismo pancreatógeno, pero por las células benignas, ¿no? Este hiperinsulinismo pancreatógeno benigno generalmente no ocasiona tantos síntomas, ¿no? Podemos encontrar también insulina, péptidos elevado, pero no ocasiona tantos síntomas y no es frecuente el hallazgo del trastorno de conciencia, ¿no? Si el paciente se ha aplicado insulina, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente hay aplicación exógena? Vamos a tener, por supuesto, el cuadro clínico, la glucosa bajita, pero va a haber una alta concentración de insulina y en cambio no va a haber péptido C porque en realidad no es un producto endógeno, ¿no? Cuando hay hipoglicemiantes orales de por medio, evidentemente sí va a haber péptido C porque realmente las sulfonilureas generan, así como las miglitinidas, estímulo en célula beta y se libera a la circulación proinsulina e insulina a la par, ¿no? Y el dosaje de hipoglicemiantes orales es capital, ¿no? Fíjense que si no tuviéramos el dosaje de hipoglicemiantes orales, el cuadro de un hiperinsulinismo endógeno es muy similar, ¿no? Y eso es lo que normalmente nos pone en problemas a nosotros, porque no tenemos el laboratorio para dosar hipoglicemiantes orales, ¿no? Y entonces realmente un paciente que toma hipoglicemiante oral subrepticiamente puede fácilmente engañarnos y hacer el cuadro clínico como si fuese un hiperinsulinismo endógeno, ¿no? Y es una tragedia porque tenemos que someterlo al paciente a estudios de imágenes, ¿no? Cuando en realidad no deberíamos, con este solo examen sérico podríamos identificar lógicamente que no está, que está brotándose de esa manera, ¿no? El paciente. Cuando se trata de un hiperinsulinismo de origen autoinmune, la concentración de insulina y péptido C puede ser mayúscula porque hay una liberación brusca de la insulina que está aunada a los anticuerpos, ¿no? Pero en este caso los anticuerpos antiinsulina van a ser positivos. Cuando es una hipoglicemia por IGF-2, fíjense que tenemos el cuadro de hipoglicemia, pero en realidad no hay hipoglicemia asociada a aumento de insulina, ¿no? Es el que está elevado, ¿no? Y sí podemos hacer el dosaje, ¿eh? En estos casos, como en cualquier hiperinsulinismo, no hay cetonas, obviamente no habrán autoanticuerpos y no hay dosaje de hipoglicemiantes orales. El hombre que describió por primera vez el test de ayuno, además nos dijo que si había hiperinsulinismo endógeno era de esperarse que el péptido estuviera alto, que la proinsulina también estuviera alta y que el índice de insulina glucosa, medido en microunidades por litro y medido en miligramos por decilitro, debía ser mayor de 0,4. Hay diferentes fármacos que pueden llevarnos a hipoglicemia, ¿no? Claramente los relacionados con diabetes, pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, de las quinolonas, que es antiguo, del tratamiento para neumocitis, la pentamidina, el haloperidol, que está usado en ancianos, ¿no? AINES, como la indometacina, los beta bloqueantes, los inhibidores SECA, el propio alcohol, que ya hemos hablado. Dentro del cuadro de insulinoma, que es tan frecuente como origen tumoral para hipoglicemia, es un tumor neuroendocrino de origen pancreático, suele ser pequeño cuando se diagnostica, es hipervascular, suele ser único también y suele ser esporádico, ¿no? Cuando no es esporádico, tendríamos que pensar que hay la asociación con la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, ¿no? En donde sabemos la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 son los PPP, ¿no? O sea, la alteración pancreática, la alteración pituitaria, la alteración de paratiroides, ¿no? Y se debe a este gen, el gen menina, que se encuentra en el cromosoma 11, ¿no? Hay un escaso porcentaje que se comporta como un insulinoma maligno con metástasis, ¿no? Lo que se relaciona a la presencia genética es la sobreexpresión del ARN mensajero que finalmente va a llevar a cabo la síntesis de proinsulina e insulina, ¿no? Y se hace el diagnóstico funcional, habíamos mencionado cómo hacemos el diagnóstico, hacemos el test de ayuno, una vez que ya tenemos la funcionalidad presente o directamente tenemos
descartado todas los otros trastornos, debemos localizarlo y el tratamiento de elección es la cirugía, ¿no? ¿Cómo localizamos? Podemos hacer un TAC de abdomen, una tomografía de abdomen, donde hacemos protocolo páncreas para poder ver las diferentes fases arterial, venosa y en fase de páncreas para identificar los tumores, o hacemos una resonancia de páncreas. La ecografía endoscópica es altamente sensible, ¿no? Más allá del 90% de sensibilidad. El octreoscan, o gammagrafía con captación de octreotide marcado con indio, también es altamente específico, pero tiene una sensibilidad que es relativamente pobre. Hay otro estudio de medicina nuclear, como el PET, de 18-fluordota, ¿no? Que también es bastante específico y es un poco más sensible que el octreoscan. Estudios funcionales de localización, cuando no vemos imagen, ¿no? A nivel de páncreas y sabemos que hay un hiperinsulinismo endógeno, es, por ejemplo, el test de estímulo con calcio, acompañado de angiografía, ¿no? Donde se instila calcio y se va dosando en las diferentes venas que drenan, sea la cabeza, sea el cuerpo, sea la cola del páncreas, el dosaje de insulina, ¿no? Y esto se hace tras estímulos con calcio, que nos permiten también ver el gradiente arteriovenoso, ¿no? Y decir, ya, esta que drena aquí la cola del páncreas, pues es ahí donde está el aumento de secreción insulínica y por lo tanto orientamos al cirujano a que haga una pancreatectomía distal, por ejemplo, ¿no? Un método de diagnóstico intraoperatorio es la ecografía endoscópica, ¿no? Donde se combina la palpación del cirujano con la ecografía y pueden identificar nódulos que no son visibles de otra manera. En la anatomía patológica, 68% de los insulinomas son benignos, pero fíjense que solamente un 35% tiene un KI bajito, ¿no? El KI 67 es un indicador del grado de mitosis, ¿no? de la anatomía patológica, y cuando es menor de 2, nos habla de una lesión de grado 1, de una lesión bien diferenciada, ¿no? Este tipo de lesiones nos habla de un magnífico pronóstico, ¿no? Pero vean que no es tan común, a pesar del curso benigno de la patología, ¿no? También en la inmunohistoquímica se puede hacer la tinción para cromogranina A, para enolasa neuroespecífica, para sinaptofisina. Y la sobrevida a 10 años es bastante buena, pero cuando hay metástasis cae seriamente. Bueno, esta no debí pasarles. Tratamiento farmacológico para el insulinoma. En realidad hay pocas indicaciones de tratamiento farmacológico, ¿no? Como ya hemos visto, el tratamiento quirúrgico es el que deberíamos de procurar, ¿no? Pero cuando hay metástasis que ya no se pueden operar, o cuando hay un alto riesgo quirúrgico, supóngase que el paciente es muy anciano, ha tenido un infarto muy reciente, podemos utilizar este tratamiento farmacológico, o cuando hay residuos sintomáticas que sean inoperables, ¿no? En estos casos se promueve la dieta fraccionada, el uso de diazóxido, que como ya hemos visto está dentro de los fármacos asociados a diabetes, justamente por eso, por el carácter que tiene de ser hiperglicemiante, porque inhibe la secreción de insulina y aumenta la glucogenólisis, ¿no? También se puede utilizar fármacos como el verapamil o los análogos de somatostatina, ¿no? De hecho, 50% de los insulinomas expresan receptores para somatostatina del tipo 2, ¿no? Hay hasta 5 tipos de receptores de somatostatina. Entonces, este hecho de poder actuar con somatostatina, que sabemos que es un gran inhibidor de las secreciones, pues nos va a favorecer para el manejo de los pacientes con insulinomas en cuanto están esperando cirugía o en cuanto sean de este grupo que no pueda ser operado, que directamente no pueda ser operado. En los casos de insulinomas malignos se puede utilizar quimioterapia, ¿no? Como la asociación de estreptozotocina 5-fluoracilo. Saben que voy a tener que suspender un minuto, por favor, porque tengo que firmar una historia clínica y lo hago de manera digital. Perdónenme, voy a hacer una suspensión de unos minutos, por favor. Aquí, doctora, no se preocupe. Disculpen.
doctora está compartiendo toda su pantalla. Ay, ya. Bueno, no pasa nada. Perdón, un minutito nada más. Voy a suspender la grabación. Ay, que identifique dónde están ustedes. Me detengo y vuelvo a entrar, ¿ya? Un segundo. Bien, entonces, perdón, disculpen, parece que suspendí la grabación y creo que no estoy grabando. No, sí, estoy grabando. De acuerdo. Entonces, otro tipo de hiperinsulinismo endógeno, decíamos, es esta hipoglicemia pancreatógena donde no hay insulinoma, no hay una lesión evidente en las imágenes y hemos descartado, por supuesto, en este caso, toda chance de aplicación de insulina, de uso de pastillas que generen insulina o que haya anticuerpos antiinsulina, ¿no? En adultos se asocia con esta hipertrofia de células de islotes de las cuales les había hablado, pero la manifestación principal es que suele ser hipoglicemias postprandiales, ¿no? En este caso, no necesariamente se tiene que hacer una cirugía, ¿no? Podemos trabajar fraccionando nada más la ingesta, brindando medicación que evite este hiperinsulinismo. Y claro, cuando ya los casos son muy graves y no hay respuesta a la terapia médica, podemos proceder a una pancreatectomía parcial. En los casos en los que la hipoglicemia es post-bypass gástrico, que realmente no es que los veamos raramente, tenemos un buen número de pacientes operados por bypass, por cirugía bariátrica, ¿no? Es una complicación postquirúrgica que se presenta tardíamente. Al principio los pacientes están comiendo muy poquito y entonces no se percatan en realidad de este problema, ¿no? Claramente es una situación que se presenta post-ingesta, ¿no? Y, o sea, clínicamente, a pesar de que se presenta postprandial, pues cuando hacemos el dosaje de las hormonas, parecería funcionar como si fuera un insulinoma. Hay una mayor cantidad de insulina circulante en relación a la glucosa plasmática y esto es, ya decíamos, por una disminución de la absorción, ¿no?
Cuando fraccionamos la dieta, favorecemos que el vaciamiento no sea tan brusco, ¿no? Y por lo tanto, el momento digamos, la absorción se hace más lenta, ¿no? Más constante, quiero decir, ¿no? Con los niveles de glucosa que no generan este hiperinsulinismo y además favorecen que no hayan momentos de ayuno prolongados, ¿no? Por eso también es útil el manejar la fibra, ¿no? La fibra dietética. Se puede utilizar también acarbose, que es un fármaco que hemos usado antiguamente para diabetes, ahora ya casi no está en uso. El acarbose es un inhibidor de la alfa-glucosidasa, ¿no? Y lo que hace es disminuir la velocidad de absorción de la glucosa, ¿no? Con lo cual, ya les digo, vamos a evitar estos hiperinsulinismos generados por una absorción brusca, ¿no? De los nutrientes. El uso de octreotide también nos puede servir para disminuir la secreción de insulina, ¿no? Claro, ya, bueno, si todo esto no funciona, el paciente podríamos plantear la restitución del tránsito habitual, ¿no? Pero eso es una conducta como que no es bien vista, ¿no? Los cirujanos son muy reacios a restituir el tránsito habitual. La hipoglicemia autoinmune, también llamado síndrome de Arata, ya les había yo estado explicando un poco, ¿no? Pueden haber anticuerpos IgG policlonales o IgG monoclonales contra la insulina, ¿no? Y al momento que se disocian de su unión a la insulina puede producir hipoglicemias bruscas, ¿no? Que generalmente ocurren de manera reactiva. Dicen que es más frecuente en comunidad asiática. La verdad que yo en los casi 20 años que tengo de endocrinóloga, pues solamente he visto un caso, ¿no? No era una mujer asiática. Y se pueden identificar concentraciones de insulina inmunoreactiva bastante elevadas, ¿no? Ojo que el anticuerpo es anticuerpo antiinsulina, pero es diferente de otras patologías autoinmunes, ¿no? Hay una hipoglicemia por anticuerpos contra el receptor de insulina, ¿no? Que en estos casos este receptor va dirigido al receptor, o sea, mejor dicho, este anticuerpo, al ser dirigido al receptor de insulina, lo que va a generar normalmente en este grupo de pacientes es un cuadro de insulinoresistencia, ¿no? Pero cuando se liberan de la unión al receptor, otra vez dan lugar a hipoglicemias, ¿no? Son dos cuadros distintos, ¿no? El más común es cuando hay anticuerpos contra la insulina, no contra su receptor, ¿ya? Tratamiento, otra vez, variable, disculpen, se ve que los perros están allí entusiasmados. Se trata con fraccionamiento dietético, también se puede utilizar el acarbose, y claro, los corticosteroides están dirigidos al fenómeno autoinmune, ¿no? A disminuir la síntesis de estos anticuerpos. Excepcionalmente, esta lucha contra la autoinmunidad puede llevar a uso de inmunosupresores e incluso de plasmaféresis para barrer de la circulación estos anticuerpos. El tratamiento de la hipoglicemia en casos leves es muy similar, de hecho es lo mismo que lo que planteamos en una hipoglicemia por diabetes, ¿no? Siempre la regla del 15 por 15, donde se da 15 gramos de azúcar o 15 gramos de carbohidratos, se espera 15 minutos y se repite si las glucosas no han mejorado, ¿no? Si ya es normal, hay que comer nada más una comida. Claro, lo ideal es que tengamos siempre, más aún, obviamente, en medios hospitalarios, pero más aún si se trata de un paciente diabético, debería de contar con una ampolla de glucagón en su poder, ¿no? Justamente para salir de estos casos de hipoglicemia de nivel 2, ¿no? En nuestro medio no existe el glucagón y entonces solamente confiamos en las tabletitas de glucosa y en darle la glucosa de una mermelada, ¿no? Debajo de la lengua, qué sé yo. Es decir, soslayamos este segundo paso y nos vamos al tratamiento parenteral, ¿no? Puede haber una hipoglicemia nivel 3, en donde se necesita de una ayuda de un tercero, ¿no? Y en ese caso, pues hay que concurrir al centro más cercano, ¿no? Mientras tanto, ya les digo, podemos aportar al paciente un poco de glucosa, aunque sea diluida o de mermelada, para poner debajo de la lengua, pero saliendo ya de ese estatus de urgencia, ¿no? Debemos de identificar qué es lo que está generando la hipoglicemia en el paciente. Si se trata de un paciente diabético que tiene hipoglicemia Guillain-Barré, o sea, esa inconsciencia de la hipoglicemia,
tenemos que procurar someterlo a niveles más altos de glucosa unas 2 o 3 semanas para que se resetee los mecanismos de defensa neuroglicopénicos, ¿no? Porque estos pacientes diabéticos, cuando tienen un control demasiado estrecho, pierden los mecanismos de defensa y entonces de estar normales no es que pasan por todas estas molestias que ya hemos visto, ¿no? La sudoración, qué sé yo, la taquicardia, etcétera, sino directamente normales y convulsión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo esta hipoglicemia, pero el paciente no tuvo síntomas de alarma y entonces en esos casos ya les digo que lo que se plantea es que se le exponga al paciente a niveles ligeramente más altos de glucosa para evitar que esta situación de no respuesta se permanezca, ¿no? En una hipoglicemia grave, lógicamente lo que tendremos nosotros que hacer es, bueno, en una hipoglicemia grave el paciente está inconsciente y entonces la ingesta puede ser riesgosa porque podemos favorecer incluso una neumonía aspirativa, ¿no? En ese caso, ideal, ya les digo, plantearlo del glucagón. Y lo segundo, pues es que dar glucosa parenteral, ¿no? Que en nuestro medio lo damos con 3 ampollas de glucosa de destroza al 33, si es que la glucosa todavía está a mayor de 40, con lo que aportamos más o menos 10 gramos de glucosa, y si no, pues damos 4 ampollas directamente y quedamos con destroza al 10, si es que la hipoglicemia ha sido con hipoglicemiantes orales, porque los hipoglicemiantes orales generan una suerte de hipoglicemia más constante que el de la insulina, ¿no? En casos severos de enfermedad coexistente, daño renal, daño hepático, podría ser útil el instalar también corticoides que nos van a dar una respuesta también más prolongada, ¿no? Dependiendo de las causas de hipoglicemia en niños, ¿no? Vamos a dar diferentes tratamientos médicos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos trastornos metabólicos, por ejemplo, la glucogenosis, ¿no? Lo que vamos a brindarle, como de hecho estos pacientes tienen problemas para sostener la glucosa en sangre, procuraremos darle glucosa de absorción lenta, ¿no? Si hay un trastorno de aminoaciduria, ¿no? La restricción proteica sí, pero una restricción proteica mínima que favorezca que sigan creciendo a buen ritmo, ¿no? Y si hay trastornos de beta oxidación, procurar utilizar aceites como del aceite de coco, que tiene triglicéridos de cadena media, o aceites de pescado que tienen omegas, ¿no? O los desoxa, los ácidos estos bueno, no recuerdo exactamente, pero como es el nombre, pero se entiende que son ácidos grasos de cadenas muy largas, de cadenas de 20 carbonos, ¿no? DHA es la forma como se busca normalmente la información al respecto de estos aceites de cadenas muy largas, ¿no? Dependiendo, en estos casos, cuando es así un trastorno metabólico, hay que procurar hacer el estudio genético para identificar propiamente cuál es el nutriente que no se está absorbiendo, ¿no? En principio, para no someter al paciente a esa ingesta, y en segundo, para poder saber qué tipo de grasa es la que más conviene, ¿no? Hay otras cosas que hay que tener en cuenta con estos pacientes, por ejemplo, el factor estimulante de colonias, porque este tipo de trastornos suelen ir con neutropenias asociadas, ¿no? Hay que estar atentos por la lisis celular que puede ocurrir a nivel de hígado, ¿no? Hay que dar aporte para mejorar la absorción de vitamina D, ¿no? Porque claro, como hay alteración de la absorción de grasas, también hay absorción de vitaminas liposolubles, ¿no? Y por lo tanto hay repercusión en el crecimiento, ¿no? Porque no hay absorción de calcio. En casos severos se puede plantear trasplantes hepáticos también, ¿no? Cuando hay alteraciones de la contrarregulación, pues el tratamiento es el aporte de glucosa. Cuando hay hiperinsulinismo, ¿no? Ya hemos visto más o menos fármacos que se pueden utilizar en contra de ese hiperinsulinismo, o la pancreatectomía cuando ya no queda otra alternativa. Por ejemplo, acá en este hiperinsulinismo estamos hablando del insulinoma y del pancreatógeno, nada más, no insulinoma, ¿no? Si hay alteraciones del combustible, como por ejemplo en los trastornos de beta oxidación, hay que dar glucosa de manera continua, hay que restringir algunas grasas, ¿no? Ya les había mencionado algo de los transportadores de monocarboxilatos, ¿no?
Cuando se trata de una hipoglicemia cetogénica, hay que procurar utilizar glucosas de absorción lenta, procurar uso de aminoácidos que se puedan utilizar y que soslayen las vías cetogénicas. Dependiendo del trastorno que haya de por medio, hay que procurar suspender el aporte de los nutrientes que no se pueden absorber, ¿no? Y bueno, en conclusión, la hipoglicemia es un trastorno metabólico muy frecuente, aunque los rangos de diagnóstico varían según exista diabetes o no. El mecanismo fisiopatológico, una vez que se desencadena la hipoglicemia, la respuesta que se genera en nuestro cuerpo es común a cualquier origen, ¿no? Aunque los síntomas pueden variar dependiendo de la frecuencia con la que el paciente se expone a esa hipoglicemia, puede perder las respuestas simpáticas y adrenérgicas en general, ¿no? Es útil dilucidar si el paciente tiene una enfermedad conocida o no. Ya hemos visto que hay enfermedades que pueden asociarse a hipoglicemia y que por esa causa pues, tengan, digamos, el manejo dirigido a la enfermedad de fondo. Hay que identificar la muestra crítica o, en su defecto, realizar el test de ayuno prolongado. Si la muestra crítica se realiza e identifica, ya es bastante útil, ¿no? Pero si en caso sea que no es útil, pues entonces hay que realizar el test de ayuno prolongado ante la sospecha de un hiperinsulinismo endógeno. El insulinoma es un diagnóstico importante en hipoglicemia endógena y el manejo, aunque parecería ser muy sencillo, en realidad puede ser desafiante cuando no se identifica la lesión, ¿no? Y nos obliga a utilizar otros métodos de diagnóstico por imágenes o métodos funcionales, ¿no? Que complican el manejo, pero a la postre pueden llevar a la solución del caso, ¿no? Y el tratamiento de la hipoglicemia, evidentemente, depende de la causa, especialmente en pediatría hay que tener en cuenta que hay múltiples orígenes de esta hipoglicemia. Bueno, esto es lo que les quería comentar al respecto del tema a tratar. Si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí, doctora, buenos días. Respecto, bueno, al tema, ¿hay algún tipo de hipoglicemia en donde el paciente tenga ciertos síntomas cuando no ha comido, por ejemplo, a sus horas, no sé, poniendo 2 a 3 horas, o sea, que sea tipo de hipoglicemia no diabético? Claro, el hiperinsulinismo ahora es un diagnóstico muy frecuente en nuestra práctica, ¿no? Nosotros vemos pacientes con hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, pero provocados por un estilo de vida inapropiado, ¿no? Sabemos que el sedentarismo, las comidas ricas en harinas y azúcares favorecen a nivel periférico resistencia a la acción de la insulina, ¿no? A nivel periférico estamos hablando de donde actúan los órganos blancos de insulina, que son hígado, grasa y tejido muscular, ¿no? El sedentarismo es productor de una gran resistencia a nivel muscular, ¿no? Y esto hace que en un individuo joven, nuestro páncreas es capaz de formar toda la cantidad de insulina requerida y por lo tanto se puede producir hiperinsulinismo que puede ocasionar a las 2 horas de comer una suerte de hipoglicemia muy discreta, ¿no? Y que se traduce, ¿no? Como una sensación de apetito, de querer comer algo dulce o somnolencia a las 2 horas de haber comido, ¿no? En estos casos, sí se puede dar un cuadro clínico, aunque no es tan marcado, porque obviamente la severidad del cuadro depende de la severidad de la hipoglicemia, y en este grupo de pacientes, pues hay contrarreguladoras totalmente útiles, ¿no? Entonces, ahí en esos casos lo que hacemos es, evidentemente, trabajar sobre la causa, ¿no? Sabemos que el estilo de vida es el inapropiado, es eso lo que tenemos que cambiar, ¿no? Pero sí, hay un cuadro clínico que puede estar presente, aun cuando sea, pues, bastante discreto, ¿no? Esa somnolencia, ¿no? Esa sensación como de hambre, pero selectivo, ¿no? Solamente por cosas dulces sí se da. Muy bien, Ya, sí, doctora. Muchas gracias. para servirte. Ok, si no hay otra pregunta, jóvenes.
Nicole, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, doctora, disculpe. Referente al insulinoma, ¿es el único que se puede sacar por hipoglicemia en ayunas o los demás también se pueden sacar por hipoglicemia en ayunas? Sí, sí, sí. Antes se decía que efectivamente la hipoglicemia en ayunas apuntaba a un insulinoma, pero no, realmente no es así. O sea, no es nada, nada es categórico, ¿eh? No, no te debes de dejar orientar por eso, ¿no? Claro, lo debe, como todo, ¿no? Hay que pensar primero en una situación, pero no es así de categórico, ¿no? También puede ser, por ejemplo, la hipoglicemia autoinmune, fácil puede darte durante ayuno también. Sí, Litze. Gracias. Doctora, hubo una parte en donde mencionó que mi paciente con diabetes podía pasar a hipoglucemia sin presentar riesgos, no, perdón, sin presentar síntomas adrenérgicos. De frente podía pasar a Sí, sí. convulsiones. Sí, 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 lamentablemente, o sea, puede haber tanto la hiperglicemia anaguarnes como la hipoglicemia anaguarnes, ¿no? O sea, la inconsciencia de hiperglicemia se da sencillamente por la exposición de los diabéticos a niveles altos. Entonces, hay diabéticos que dicen, no, yo siento cuando me sube. Mentiras, ¿no? Mentiras, porque basta que la exposición a hiperglicemia sea mayor y el cerebro, esos mismos GLUTs los regula, ¿no? Entonces, tenemos menor exposición de GLUTs en la barrera hematoencefálica, ¿no? Y el cerebro recibe menos glucosa de la que está circulante, ¿no? Entonces, uno puede desarrollar sus actividades normales y a pesar de tener glucosas muy altas, ¿no? Eso es una inconsciencia de hiperglicemia, ¿no? El paciente está descompensado, pero él sigue haciendo sus cosas normales y no siente molestias, ¿no? Lo contrario también puede ocurrir, especialmente con los tipo 1, porque a los tipo 1 son gente que debuta con la diabetes a una edad muy temprana, ¿no? Generalmente en adolescencia. Y a esa edad tú les educas y ellos, muchos, realmente incorporan la educación y saben que tienen que lograr niveles normales o casi normales para no desencadenar secundarismos de diabetes. Eso hace que ellos sean muy, digamos, muy pegados a la letra, buscan estar muy, muy normales, ¿no? Y también esa misma situación les expone a tener hipoglicemia, ¿no? Entonces, el tener hipoglicemia hace que el cerebro otra vez se proteja, aumenta su número de receptores GLUT y entonces ocurre que las glucosas están bajitas o muy cercanas al nivel inferior y ellos no lo notan, ¿no? Además, como has visto, a medida que pasa el tiempo, los diabéticos tipo 1 pierden también las células alfa, no tienen buena secreción de glucagón, entonces los primeros cambios en relación a la disminución de glucosa tampoco están presentes, ¿no? Finalmente esto lleva a una inconsciencia de hipoglicemia. Tienen la hipoglicemia, están en hipoglicemia, pero no desencadenan síntomas. Y finalmente lo que ocurre es que llega el momento en el que el cerebro se compromete de una manera importante, ya hemos visto los grados diferentes de que puede haber de compromiso cerebral, ocurre la convulsión sin que el paciente sea, digamos, avisado, ¿no?, de que está bajando la glucosa. Bueno, espero haber aclarado la duda. Ya no voy a aceptar más preguntas. A ver, ya, Nicole, que sea la última. ¿No? Nicole, ¿te inhibiste? Sí, creo que se inhibió. A ver, sí, Nicole, dime. Sí, disculpe mi micrófono. No, solo queríamos pedirle si por favor nos podría compartir las PPTs del día lunes de la teoría. Ah, sí, me dijo el doctor, bueno, no me recuerdo cómo se llama, el doctor García, que es el jefe de la sede, me hizo mención, me envió el correo del doctor, que es el encargado del curso, y yo he enviado a él el PPT. Ah, ya, el doctor ¿Eso Cano. le parece útil? Sí, el doctor Cano, exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Ya, gracias, Bueno, doctora. muy Te bien. lo voy a pedir al doctor Ok, Cano. Gracias. hasta luego. Gracias.